Entonces, cuando tenemos ya las dos cadenas de ADN, ¿verdad? Recuerden la regla de la enzima ARN polimerasa, donde siempre va a leer desde la posición 3, ¿verdad? En este caso, desde la posición 3 a la posición 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cadena de abajo sería la cadena modelo y la cadena de arriba sería la cadena codificante, ¿verdad? La cadena codificante. Entonces, para que la ARN polimerasa sepa dónde va a iniciar la transcripción y ver dónde está el mensaje, tiene que haber un promotor, ¿verdad? En este caso el promotor es una secuencia de timina-adenina que le llamamos TATA, ¿verdad? La analogía de esto sería, por ejemplo, cuando tenemos a aquellas personas que le ayudan a los pilotos de aviones donde tienen que aterrizar, ¿verdad? Están con unos conos, ¿verdad? Con luces, les dicen aquí tienen que aterrizar en esta área, ¿verdad? Igualito sería el promotor en esta área, le está diciendo aquí y aquí a la polimerasa tenés que venir en esta área y hacer la transcripción, ¿verdad? Entonces, una vez que la polimerasa determina dónde está ese promotor, ¿verdad? Se une a esa área y empieza a partir de +1 la replicación de esta, ¿verdad? Lo lee de la posición 3 a 5 para sintetizar un mensaje desde la posición 5 a 3, ¿verdad? Veamos bien, la ARN polimerasa transcribe la cadena modelo, que es la de abajo, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Y el ARN es transcrito de la posición 5 a la posición 3, ¿verdad? Igualito como llevamos la regla en la transcripción del ADN, ¿verdad? Entonces, veamos cómo se da el flujo de la información desde el ADN, ¿verdad? Hasta la síntesis de las proteínas. Entonces, veamos cómo aquí están las dos cadenas de ADN, las dos cadenas, uno que va de la posición 5 a 3, en este caso recuerden la cadena codificante, y la otra que va de la posición 5 a la posición 3. Y aquí hay algo bien importante para tener en consideración cuando hagamos ejercicio, ¿verdad? De hacer cuál es el mensaje codificante, por ejemplo, cómo sería la cadena codificadora, cuál es la cadena modelo. Entonces, una forma, un tips es que la cadena codificada, vean bien, la que va de 5 a 3 del ADN es idéntica al ARN mensajero, con la excepción, ¿verdad?, de que las bases timina son cambiadas por bases uracilo, ¿verdad? Entonces, la ARN polimerasa va a leer de 3 a 5 y va a sintetizar de 5 a 3. Al sintetizar esta cadena, ¿verdad?, es igualita a la codificante del ADN, ¿verdad?, sola excepción de esta base. Y como recuerden que habíamos dicho, ¿verdad?, los codones que están compuestos por tripletes de base, ¿verdad?, cada triplete de base corresponde a un aminoácido. Y un grupo de aminoácidos es lo que al final crea el plato final, que es nuestra proteína o la base fundamental, ¿verdad?, que va a tener su uso para las células que tenga que ver. Entonces ahora veamos cómo se da la transcripción en los dos distintos tipos de células. En las células procariotas, en el caso de las bacterias, por ejemplo, que carecen de núcleo, entonces estas tienen su particularidad y vamos a ver las diferencias, ¿verdad? Las dos cadenas de ADN igualitas, ¿verdad? Ambas requieren un promotor que le llamamos TATA, ¿verdad? La ARN polimerasa, ¿verdad?, va a llegar a transcribir, ¿verdad?, desde la posición 3 a la posición 5 y crear el mensaje final de la posición 5 a la posición 3, ¿verdad? ¿Qué diferencia tiene el ARN mensajero de las células procariotas con diferencia de las células eucariotas? Bueno, vean bien, aquí hay una secuencia, ¿verdad?, no leída, que es donde cuando llegue la receta, donde el chef, ¿verdad?, o en este caso hacia los ribosomas, el ribosoma se va a añadir o va a empezar a leer el mensaje de un lugar, ¿verdad? Tiene que haber un inicio. Entonces, el reconocimiento de esto es algo que le llamamos secuencia Shine-Dalgarno, ¿verdad? La secuencia Shine-Dalgarno es donde los ribosomas se añaden aquí para empezar a leer el mensaje y codificarlo y hacer la producción de proteína. Y vean bien que al final tiene una cola, ¿verdad?, que tampoco es transcrita, una región no transcrita que forma, ¿verdad?, este lazo, ¿verdad? Esa es una característica. ¿Qué diferencia entonces tiene el ARN mensajero de las procariotas? Es un ARN mensajero policistrónico. ¿Qué quiere decir eso, policistrónico?
Bueno, policistrónico es un sinónimo de gene. Cistrone es lo que antes se conocía como gene. Entonces, la característica del ARN mensajero es que en el mensaje hay varios genes a la vez, ¿verdad? Y cada gen va a codificar una proteína. Vamos a ver poco a poco más abajo cómo es esto, ¿verdad? Entonces, aparte de ser policistrónico, ¿verdad? O poligenético, también no corresponde o no tienen intrones, ¿verdad? Es decir, este mensaje aquí está enterito, ¿verdad? En el caso de las células de nosotros, el mensaje va dividido por una célula o por unas regiones no encriptadas, le vamos a llamar así, que divide el mensaje. En este caso, en las procariotas, no existe eso, ¿verdad? Y otra diferencia es que la transcripción y la traducción ocurren al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que como esta célula, ¿verdad?, carece de núcleo, en este caso veamos una bacteria, ¿sí?, el ADN o el material anda circulando ahí, ¿verdad? No hay núcleo. Entonces, en el momento en que, por ejemplo, la polimerasa lo va a leer, lo lee en cualquier momento, en cualquier área, ¿verdad?, de la bacteria, y una vez leído, inmediatamente las proteínas, los ribosomas, este mensaje pasa por aquí, y ahí nomás es sintetizada las famosas proteínas, ¿verdad? Esto ocurre al mismo tiempo, ¿verdad? Sin embargo, como vamos a ver más a distinto, en nuestras células tenemos un núcleo donde está la información genética. Esta información es leída y el ARN mensajero debe salir hacia el citoplasma, ¿verdad? Bueno, esto es la diferencia con las células de nosotros. ¿Okay? Esa es una de las diferencias. Entonces la secuencia Shine-Dalgarno, que es donde el ribosoma se va a unir y va a decir, ve, de aquí me uno para empezar a leer este mensaje y producir las proteínas, ¿no? Entonces veamos cómo es eso, ¿verdad? Un mensaje que es policistrónico, es decir, muchos genes, que hay 3 genes a la vez, entonces en este caso, en los ribosomas se van a determinar 3 regiones distintas, ¿verdad? Una región de inicio, una secuencia Shine-Dalgarno de inicio, y una determinación, ¿verdad? Una de inicio, otra determinación, una de inicio y otra determinación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que cada gen es traducido independientemente, ¿verdad? Al final, este gen, ¿verdad?, se traduce y se produce una proteína, se lee el otro gen en el ribosoma, se produce la siguiente proteína, el ribosoma reconoce otra secuencia Shine-Dalgarno y se produce la otra proteína, ¿verdad? Eso es una de las diferencias. Ahora veamos en las células eucariotas, es decir, en las células de nosotros, ¿verdad? Aquí tenemos las mismas 2 cadenas de ADN, ¿verdad? En las 2 cadenas, una de ellas, la cadena modelo, que es de 3 a 5, donde el ARN utiliza el famoso promotor, donde tiene 2 regiones, la tata y el cat, le llamamos región cato, ¿verdad? Como de gato, porque tiene una secuencia CAT, cat y tata, que aquí es donde se une la polimerasa y empieza la transcripción. Pero vean las diferencias con las procariotas, y es que aquí tenemos las regiones no encriptadas o intrones, ¿verdad?, que separan el mensaje, ¿verdad? Y una poliseñal le llamamos una cola de poliseñal de adenina, vean bien, que no es transcrita, pero es parte del mensaje que al final va a quedar. Entonces aquí vemos cómo en las células eucariotas tenemos algo que le llamamos el pre-ARN mensajero, ¿verdad? Es decir, el mensaje debe ir por varias secuencias antes de que surja el mensaje final, ¿verdad? A esto le vamos a ver que las características del ARN mensajero, uno es, en nuestra célula, es monocistrónico, es decir, un solo gen aquí. Aquí hay un solo gen codificando para las proteínas, ¿verdad? ¿Qué otra característica? El mensaje o el ARN premensajero debe de ir sobre una fase, ¿verdad?, para llegar a su maduración completa, que es el mensaje final. Y la otra característica que explicaba previamente es que la transcripción y la traducción se dan de manera independiente, es decir, ¿verdad?, la transcripción que se da dentro del núcleo, el mensaje sale por fuera hacia el ribosoma, este mensaje sale por fuera para poder después ir a ser leído en el citoplasma, ¿verdad? Aquí entonces podemos ver el premensaje y van a surgir los 3 procesos, que son la formación de un casquete, es decir, el tapar, ¿verdad?, el capping, el empalmar o el splicing, ¿verdad?, que es quitar estas regiones no codificantes
y la colocación de la cola poliadenilada. Miren bien, una cola con residuos de adenina. Entonces veamos qué es lo que sucede. Aquí está el premensaje. Lo primero es que se forma, vean bien, el casquete, ¿verdad? ¿Para qué este casquete? Bien, entonces, a diferencia de las células eucariotas en nuestro ambiente, ¿verdad? Las células eucariotas en nuestro medio, entonces, aquí tenemos la célula, ¿no? En nuestro núcleo, aquí está el mensaje, el ADN, se lee, este mensaje debe salir, ¿verdad? Pero al salir aquí hay un montón de radicales libres, moléculas, entre otras, que pueden dañar el mensaje, pueden dañar este mensaje y al final ser leído incorrectamente. Entonces, por eso surge el casquete famoso, ¿verdad? Este casquete con la intención de proteger el ARN mensajero de que las moléculas o los radicales libres que están en las células que podían dañar el mensaje no lo destruyan y pueda llegar con las completas, ¿verdad? Este es uno. El primer paso, entonces, tenemos el casquete o el capping del ARN mensajero. El segundo paso, que es, ¿verdad?, el empalme. ¿Qué es el empalme? El empalme no es más que esta región de aquí, ¿verdad? Esta región de aquí debe de ser empalmada y sacada de aquí, ¿verdad?, para que solo quede el mensaje. ¿Por cómo es dado esto? Bueno, una enzima muy importante que le llamo la espleososoma, ¿verdad? O lo que vimos previamente, el ARN pequeño nuclear. Estas son las pequeñas enzimas que están en esta área, ¿verdad?, que se encargan de clavar aquí estas regiones y sacarlo al final, ¿verdad? Al final nos va a quedar solo los exones o el verdadero mensaje ya maduro, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una importancia médica, ¿verdad?, en la práctica médica clínica, y es que las mutaciones que existen, ¿verdad?, en el cual estas enzimas, los espleisosomas que se encargan de empalmar esta área y quede libre el ARN mensajero, si hay una mutación en las proteínas, ¿verdad?, que deben de ser, ¿verdad?, empalmadas, entonces la proteína va a surgir anormalmente, ¿verdad? Entonces los espleisosomas, ¿verdad?, llegan a los intrones, lo unen de ahí, lo sacan y solo queda el mensaje que necesita, la receta adecuada. Entonces existen enfermedades donde este mensaje, ¿verdad?, no es adecuadamente cortado, como por ejemplo en los casos de la beta-talasemia. Este es un tipo de anemia hemolítica, ¿verdad?, en el cual hay una alteración intrínseca en la hemoglobina donde no se formó adecuadamente el aminoácido, ¿verdad?, o la proteína de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque no hubo los espleisosomas, no pudieron quitar los intrones, entonces la proteína no se formó adecuadamente, ¿verdad? Esta es la asociación clínica, ¿verdad? Una vez que ya tenemos el ARN maduro, entonces así es como se ve, ¿verdad?, que del capping, ¿verdad?, o el casquete, ¿verdad?, ya no hay intrones, como ven, y la cadena final o la cola con los residuos de adenina. Miren bien, la cola con residuos de adenina y el mensaje listo para salir, ¿verdad?, e irse, ¿verdad?, al ribosoma, ser leído y producir la famosa proteína que queremos, ¿verdad? Ahora bien, existe otra situación en la transcripción del ARN que es el empalme alternativo del ARN, ¿verdad? Y aquí es que un gen puede tener codificado varios mensajes, ¿verdad? No nos confundamos con los poligenes, ¿verdad?, de las procariotas. Y aquí es distinto, donde el ARN mensajero, ¿verdad?, viene dividido, ¿verdad?, podríamos decirlo, en varias partes, ¿verdad? Los mensajes o la codificación para las proteínas vienen divididas, ¿verdad? Sin embargo, este solo trae, o a la hora que entra a los ribosomas, solo tiene un codón de inicio y un codón de final, ¿verdad? A diferencia de las células procariotas, que recuerden, tenía un codón de inicio aquí, un codón de terminación aquí, un codón de inicio aquí, uno de terminación, y es decir, cada uno de estos mensajes se leía por diferente. Aquí se lee distinto, ¿verdad?, pero con la función específica de crear varios tipos de proteínas de un solo mensaje. Por ejemplo, ¿cómo es esto? Por ejemplo,
Entonces se hace la variación del empalme, ¿verdad? Se hace la escisión y se van cortando estos intrones y nos van quedando estas 4 mensajes, ¿verdad? Pero estos 4 mensajes se van uniendo, ¿verdad? Para crear el mensaje correcto. Por ejemplo, un mensaje queda unido solo del exón 1, el exón 2 y el exón 4, ¿verdad? A diferencia, este otro empalme quedó unido el exón 1, el exón 3 y el exón 4, ¿verdad? Podríamos llamarlo una segunda mini receta, ¿verdad? Pero todo esto he leído de uno solo, ¿verdad? ¿Qué importancia entonces cómo es esto de que le da al conocimiento en la fisiología del cuerpo humano? Bien, es que el ARN heteronuclear, ¿verdad? Que tiene un empalme alternativo, por ejemplo, lo tenemos en inmunología con las células B, ¿verdad? Las células B reciben la información para producir los distintos tipos de inmunoglobulina. Entonces tenemos una célula B, ¿verdad? Que va a producir inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina E, inmunoglobulina A, ¿verdad? E inmunoglobulina D. Entonces, ¿cómo se da esto? Bien, es un mensaje que sufre el proceso de empalme alternativo, ¿verdad? Donde en un mensaje tiene la información para una proteína distinta, ¿verdad? Como por ejemplo aquí, una para la inmunoglobulina M, una para la inmunoglobulina G, una para la E, una para la E y una para la E. ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, las variantes del mensaje que es para la formación de la troponina, ¿verdad? Sabemos que hay troponina T, troponina I y troponina C, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da la formación de estas distintas proteínas? Por el empalme alternativo del ARN mensajero, ¿verdad? Del ARN mensajero. Entonces, veamos ahora los ribosomas, que son es un grupo de enmarañamientos de ARN, de transporte y mensajero, donde crean estos grupos, dos grupos de subunidades, que son la subunidad grande o larga y la subunidad pequeña, ¿verdad? Hay dos tipos de ARN, el ARN ribosomal, ¿verdad? De las procariotas y el ARN ribosomal de las eucariotas. Y estas están divididas de dos maneras. El de las procariotas, ¿verdad? La subunidad, tienen un total, ¿verdad? Una gran subunidad que le llamamos subunidad 70, dividida en dos, entre la subunidad 50 y la subunidad este. Aquí no se confundan que esto no es aditivo, no quiere decir 50 más 30 tiene que ser 80, no, ¿verdad? Esto es otra cosa, ¿no? Entonces está dividido una subunidad grande, ¿verdad? Que le llamamos subunidad 50S y la otra subunidad 30S. Los ribosomas de las eucariotas un poquito más grandes, ¿verdad? Con 80 subunidades, dividen en dos la subunidad grande, ¿verdad? Con 60 subunidades y una subunidad más pequeña que tiene 40, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene esto? ¿Tiene alguna importancia? Sí, ¿verdad? Y hay una importancia en microbiología, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, donde ciertos fármacos tienen la unión, ¿verdad? O los mecanismos de acción para matar ciertas bacterias es unirse a ciertas subunidades, ¿verdad? Para inhibir la síntesis proteica y así la bacteria puede ser dañada, ¿verdad? Entonces, fármacos que actúan en subunidad 50, fármacos que actúan en la subunidad S. Ahora, recuerden bien que la subunidad 16S es la secuencia Shine-Dalgarno, que es donde el ribosoma encuentra el ARN y de aquí se pega para iniciar la síntesis de proteína. A diferencia de en el ribosoma de las células eucariotas, que ¿cómo reconoce el ARN mensajero? Por el casquete que se le añade los 7 metilos, ¿verdad? Y esta es la forma tridimensional de cómo es entonces los ribosomas, un enmarañamiento, vean ahí, de un montón de ARN mensajero, ARN transportador, entre otras, ¿verdad? Ribosimas, entre otras, ahí que se unen y es lo que crean la estructura molecular del ARN ribosomal. El ARN de transferencia, veamos cómo es ahora el último, el ARN de transferencia que nos faltaba, de la estructura molecular, ¿verdad? Su cadena, ¿verdad? Cómo está compuesto, y así es la forma figurada, donde tiene 3 regiones, ¿verdad? Una región D, ¿verdad? Una región T y el anticodón, que es esta área de aquí,
que este es el que se añade, ¿verdad?, al mensaje. Como pueden ver, este sería como el tendedero de donde van las recetas corriendo, ¿verdad?, hacia donde el chef, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo lleva? El ARN transportador. ¿Cómo lo hace? Se añade a una región específica del ARN que le llamamos el codón, ¿verdad? Se une el anticodón del ARN transportador y este es el que se añade, ¿verdad? Y lo lleva al ribosoma para que este después sea codificado. Tiene dos funciones entonces el ARN de transporte. Uno, ¿verdad?, recoger los aminoácidos, ¿verdad? Esto lo va recogiendo de la posición 3, aquí. En esta posición 3 de aquí es donde se van uniendo los aminoácidos, ¿verdad?, correspondiente al mensaje para la síntesis de proteína, ¿verdad? Esta unión de los aminoácidos al ARN de transporte se hace de manera covalente y al final queda unido hacia la proteína y hasta el final se ve eliminado. Aquí, por obvio, hay una enzima que se encarga de unir, ¿verdad?, los aminoácidos correspondientes y es una enzima muy importante que, como su función lo dice, así se llama, la aminoacil ARNT sintetasa, ¿verdad? Es decir, sintetiza los aminoácidos, ¿verdad?, en el ARN de transferencia, ¿verdad? Y la otra función es reconocer el codón del ARN mensajero. Son sus dos funciones, la sintetizar aminoácidos y reconocer aquí su codón, ¿verdad?, unir el anticodón con el codón. Recuerden que debe de ser complementario. Vean bien, un codón con una secuencia guanina, adenina, guanina. El anticodón debe tener una secuencia, ¿verdad?, citosina, en este caso como es ARN, uracilo y citosina también, ¿verdad? Entonces, más o menos eso era lo que sucedía, ¿verdad?, los tres distintos tipos de ARN. Ahora vamos a ver un poco figurado en este video cómo es que se da entonces la transcripción de la ARN, ¿verdad? Bien, entonces veamos una breve reseña en este video ilustrativo, entonces cómo es que se da la transcripción del mensaje. Entonces veamos cómo en el contenido del ADN, ¿verdad?, donde está toda la información genética, están los distintos tipos de genes, ¿verdad? En los genes es donde está la información necesaria para la síntesis de la proteína que necesitamos, ¿verdad? Entonces, una vez que se determina el gen que se va a transcribir, se le añade el promotor, que es donde va a llegar la enzima, la polimerasa, y una región que es donde le dice dónde va a terminar, ¿verdad?, que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Y al final, para dar el producto final, que es la síntesis de las proteínas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da este proceso? Veamos bien, los genes, primero, que están localizados en una de las cadenas, ¿verdad?, que es la cadena modelo, la ARN polimerasa, vean bien, empieza a crear el mensaje, ¿verdad? Y este mensaje después debe ser codificado, ¿verdad?, o traducido en los ribosomas para que se dé la formación de las proteínas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da la transcripción? Este es un resumen, ¿verdad? El ADN con sus dos cadenas, ¿verdad?, la cadena codificante y la cadena modelo, ¿verdad?, que va de 3 a 5. Se le une la enzima ARN polimerasa, ¿verdad?, y esta va a sufrir varios procesos. El primer proceso, que es el estado de iniciación, donde él se une a la región promotor tata, que le dice, hey, aquí se une, y empieza el proceso de transcripción, ¿verdad? Empieza a leer la cadena desde la posición 3 a la posición 5 para empezar a sintetizar, ¿verdad?, desde la posición 5, como vamos a ir viendo, desde la posición 5 a la posición 3, ¿verdad? Aquí tuvo que haber, ¿verdad?, el promotor que le dijo dónde iniciara y se va creando el ARN mensajero, ¿verdad? Las bases deben de ser complementarias, solo recuerden la diferencia, en vez de timina, el uracilo. Una vez que el ARN llega al lugar de terminación, ¿verdad?, como podemos ver aquí, se forma el mensaje principal o la receta, ¿verdad? Y esta receta, ¿verdad?,
o en el caso de nosotros, que es el heteronuclear, está compuesto por exones, que es el principal, y las no codificantes, los intrones, ¿verdad? Que es el ARN inmaduro, que después debe de irse hacia los procesos de maduración, donde se da el capping, ¿verdad? Aquí en esta área de aquí, o el casquete, ¿verdad? Que es donde va a reconocer los ribosomas, y el siguiente proceso, que es el empalmamiento, ¿verdad? O el splicing, que es este modelo de aquí, donde los intrones son agarrados y se sacan para que quede el mensaje final. ¿Vean bien? El mensaje final sale del núcleo para ir hacia los ribosomas, donde este debe de ser traducido, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro mensaje final ya completito, madurado, ¿verdad? Y este después va a reconocer su secuencia, el ribosoma, ¿verdad? Y empezar la traducción, ¿verdad? Entonces, hasta aquí hemos llegado a la parte de transcripción del ARN, ¿verdad? Desde donde se da de la doble cadena de ADN, ¿verdad? Donde tenemos la doble cadena de ADN, ¿verdad? Una de ellas que sería la cadena modelo, que va de la posición 3 a la 5, que es donde va a leer la polimerasa, y la cadena codificante, que es la de arriba, que igualita a la ARN mensajero, solo que diferencia en vez de timina, uracila, ¿verdad? Con esto, por eso entonces hemos terminado la clase de replicación de la ARN. Espero que le hayan entendido, les haya gustado, muchachos. Cualquier cosa me gustaría que me dijeran retroalimentación, si es mejor esta clase de bioquímica verlas personal, o si las podemos seguir viendo de manera virtual, ¿verdad? Espero sus comentarios aquí, espero les haya gustado, y bueno, nos vemos en la siguiente.